Bienvenidos a una nueva edición del Periodista TV, acá en Lo Justo y Necesario, como siempre transmitiendo de nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes, y vamos a comunicarnos por la vía del Zoom a Valparaíso, donde está el senador, ahora senador, hasta hace muy poquito diputado, Tomás de Rementería. Tomás, ¿cómo le va? Hola Francisco, encantado de estar contigo acá en el Periodista TV y para conversar, además tenemos un tema de periodistas para conversar en el Periodista TV, supe. Exactamente. ¿Hay senadores que nos quieren censurar, Tomás? O sea, a mí me parece una locura esto. Yo la verdad es que lo analicé la ley y yo entiendo lo de las filtraciones, yo lo he vivido en carne propia, yo lo contaba hoy día en la mañana, alguien me preguntaba por esto mismo, decía yo fui a declarar en una causa de remoción de un fiscal a la Corte Suprema y al día siguiente apareció todo lo que yo había declarado en un diario. Pero a mí no me habría caído en la cabeza que eso fuera culpa de la periodista que lo publicó, eso la culpa la tiene el interviniente en el proceso judicial que filtra información que no debe filtrar. Los periodistas hacen su trabajo, que es informar. Y yo la verdad es que más allá de las situaciones específicas que le puede pasar a mí, a mi pareja, un colega que han sufrido filtraciones, yo la verdad es que todo el mundo sabe quién es mi pareja, la madre de mi tercer hijo, que sufrió una filtración de una conversación personal. Esa no es la culpa del periodista que lo publica. Uno puede encontrarlo de bueno o mal gusto, pero no es sancionable penalmente. Lo que sí es sancionable es cuando un interviniente en el proceso filtra esa información. Dicho eso, a mí me parece que más allá de esto, este es un tema también de principio de convicciones. Yo tengo un principio, una convicción, yo estudié Derecho Constitucional y Garantías Fundamentales en mi máster que hice en Francia, y uno de los temas que más trabajé es la libertad de expresión y de prensa. Y creo que en realidad acá hay que defender a la prensa. Hay que defender porque uno no puede decir apoyar estar en contra de lo que le pasó a Edward Snowden, a Julian Assange, o ver las películas sobre el caso Watergate y lo que hizo la prensa en esos diversos casos, y yo menciono casos internacionales, pero también acá en Chile, no se puede perseguir a los periodistas. Yo sé, tú también has sido víctima de la persecución de parte de prensa. Yo leí ese conocido libro que en su momento salió y que fue perseguido, y que en Chile volvemos a épocas pretéritas y vamos a pensar que tenemos que andar censurando a la prensa. Acá la filtración hay que combatirla atacando al problema de donde viene, que es de los intervinientes en el proceso judicial, no a los periodistas que hacen su trabajo. Su trabajo es informar, y si ellos tienen una información, tienen la obligación ética, incluso de si esa información es relevantemente periodística, mostrársela a la ciudadanía. Voy a hacer una declaración de intereses. Yo creo que junto a Felipe Pozo somos los únicos periodistas además condenados por revelar un sumario secreto allá en el año 96. Es decir, donde efectivamente el debate fue ese. ¿Quién es el que tiene que resguardar el secreto? Si la jueza en ese entonces del 23º juzgado del crimen, que correspondía a la zona de Las Condes, o los periodistas que tuvieron acceso al sumario. Nosotros publicamos el sumario y nos condenó la justicia a pagar una multa, afortunadamente no con cárcel, pero efectivamente es un problema. Pero voy a tratar de ponerme al otro lado, porque si no voy a hacer como que estoy en contra de lo que estás diciendo. Yo hace muy poco vi este debate en España, porque hubo una filtración de una conversación de el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, con uno de sus máximos asesores. Y los periodistas entonces se empezaron a preguntar, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros frente a esto? Porque efectivamente este es un problema que se va a dar. Y mientras nosotros no lo resolvamos, decían los periodistas españoles, ojo, van a venir los parlamentarios y nos van a imponer una ley mordaza, que es lo que trataron de hacer algunos acá. Entonces creo que esto debe formar igual, como tú dices, y ser parte de un debate nacional para ver cómo hacemos para que aquellas filtraciones que ocurran tampoco afecten en la investigación, o más derechamente cosas que no tienen que ver con la investigación, como fue el caso directamente que afectó a Carol Cariola y lo que tú nos estás contando. O sea, sin lugar a dudas, ahí hay un ámbito, pero creo que eso se encuentra en un universo distinto que la sanción penal. Se encuentra en la ética periodística, en lo que tiene que buscarse en ese sentido, de ver cuando los temas tienen relevancia periodística o cuando no. Cuando se filtra probablemente una información que no tiene relevancia jurídica, que es un chat entre dos amigas que se filtra, creo que
acá hay un problema de fondo de la Fiscalía que incluyó eso en un informe policial, que era algo que era totalmente irrelevante para la causa, y eso ha quedado demostrado que quedó fuera de todas las causas. Eh, y ahí está después el trabajo del periodista. Uno puede reprocharle a un periodista y sentir que cruzó un límite ético sin lugar a dudas, y también hablan en su momento, me imagino, tribunales éticos eh, que harán una juzgamiento de aquello. Pero de ahí a juzgarlo penalmente, yo creo que se abre una puerta muy peligrosa, porque cuando pone el límite de que vamos a sancionar judicialmente a periodistas por publicar algo, el límite, corremos el riesgo que se vaya corriendo el cerco cada vez más. Yo creo que es siempre peligroso para una democracia cuando la ley sanciona a periodistas. Yo creo que el trabajo periodístico es un trabajo que es clave para la democracia. Yo tenía un profesor que me hablaba y me decía que habían dos derechos que eran la base de todos los demás derechos, que eran el derecho a la protesta, porque obviamente de ahí estaban las reivindicaciones se hacían, y el otro era el derecho a la información, porque permitía conocer todos los demás derechos. Cuando uno afecta el derecho a la información y a su vehículo principal, que no son los medios de prensa, son los periodistas, y los perseguimos personalmente por lo que publican, estamos en un universo de algo que muy fácilmente se puede convertir en autoritarismo. Porque sabemos que es lo típico, a los primeros a quienes se atacan cuando en los regímenes autoritarios, perdón por la pero hice mi tesis doctoral sobre esto, es a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas. Siempre han sido las dos organizaciones preferidas de atacar, y muchas veces primero a los periodistas, porque son un vehículo de información para la ciudadanía. Y entonces cuando empezamos a correr el cerco de qué es secreto y qué no es secreto, qué se puede decir y qué no, yo creo que tiene que haber reglas muy claras y establecidas para los intervinientes en un proceso judicial, pero los periodistas no son sancionables y tienen que estar protegidos el secreto de las fuentes y protegido la libertad de información. Tomás, efectivamente lo que estás diciendo, basta decir que en una guerra la primera víctima es la libertad de expresión. Una vez, a propósito del libro que mencionabas antes, tuve una conversación, me acuerdo, de pasillo, de ascensor con Jorge Chaulson, entonces diputado, y le dije, bueno, que iba a ir a la Comisión Interamericana a discutir este tema de la libertad de expresión en Chile, y me dijo, ¿para qué luchas por un principio que en Chile no existe? En Chile el principio de la libertad de expresión no existe. Es decir, no se lo toma como un principio, se lo toma de si me afecta o no me afecta. Por eso es muy importante lo que tú dijiste al comienzo. Cuando uno es afectado, generalmente tiende a buscar la forma de censurar, prohibir y de alguna manera. Cuando el otro es afectado, o mi contrincante o adversario, estoy feliz. ¿Crees que ha cambiado eso o todavía ese principio requiere de mucho trabajo, fortalecimiento, seguir regándole, ponerle más abono y llegar a una sociedad que entienda que lo que estás diciendo, que la libertad de expresión es consustancial con la democracia, que es la única manera de mantener justamente vivo un sistema que requiere del debate y la participación de todos, pero de todas las voces, escuchándose y con medios para hacerlo? Bueno, yo creo que ahí hay bastante paño por cual cortar. Pues, primeramente, la libertad de expresión no es un principio que sea libertinaje, hay límites. Está muy desarrollado en la jurisprudencia estadounidense el tema de los discursos no protegidos, y existen los delitos de injuria, de calumnia y todo eso. Pero finalmente acá, cuando se trata de coartar esto, es muy difícil poner límites. Es muy difícil. Y generalmente termina siendo lo que tú dices. Trato de que se le ponga el límite cuando es lo mío, pero no cuando es lo del tercero. Y yo quiero recordar que en realidad en Chile no tenemos una cultura de libertad de expresión. Por el mismo caso de tu libro, de otros libros, del libro Negro de la Justicia Chilena, de libros que era perfectamente legal en el momento en Chile y aceptado casi socialmente que se prohibiera el libro, se prohibiera, hasta hace poco tuvimos censura cinematográfica, que era bastante, por razones que desconocemos. Acá fue común casi también, que no es la misma libertad de expresión e información de los periodistas, pero veíamos que se prohibieran bandas de música porque a alguien se le ocurría. O sea, no tenemos una cultura enraizada de una libertad de expresión, y que también tal vez nos habría permitido hacer, como los americanos, los europeos, con diversas variantes, una doctrina sobre los discursos no protegidos, sobre cuándo se sobrepasan, y una discusión también que yo creo que es inexistente, sobre que no es penal, y no es legal, pero también es ética, yo creo, de los límites del periodismo, de un montón de cosas que podríamos discutir, de cuándo se está informando y cuándo se está acudiendo a otro tema.
pero no tenemos esa cultura y finalmente funciona como tú dices, como un poco la ley de la selva. Cuando me afecta a mí, me tiro en contra de los medios, critico; cuando le afecta al otro, casi le filtro la información para hacerlo. Entonces yo la verdad creo que acá hay que buscar de que no se filtre información de los procesos judiciales, hay que buscar que no se filtre información de otros lados. Me gustaría muchas veces que hubiera un periodismo que tomara en consideración estos temas, pero creo que el camino de la sanción penal es un camino muy peligroso y que nos entra en una espiral que puede llevar a cosas muy graves. Ahora, ¿qué posibilidades tiene el proyecto de ley? El gobierno dijo que no lo va a apoyar, tiene detractores en ambos lados. ¿Hay alguna posibilidad? Además, estamos en una situación mundial de retroceso de derechos y la libertad de expresión sabemos que es un derecho muy apetecido por asesinarlo. O sea, yo lo que veo acá es que no puede ser una excusa los errores de personas que han filtrado información de procesos judiciales hacia no solo medios de prensa, porque lo han filtrado a otros lados, para tener una excusa para decir, bueno, yo quiero callar a tal o tal periodista y voy a buscar la forma de hacerlo. Entonces yo creo que acá finalmente va a imperar la cordura y no vamos a avanzar en ese camino. Yo creo que la ley tiene partes positivas relativo a la protección del proceso judicial, pero de ahí a sancionar a un periodista, me parece que es algo bastante complicado y que ha sido una discusión mundial, la verdad, en los últimos años. El caso de Snowden es muy típico, digamos, y de los medios de Intercept, creo que se llama el medio, de que este señor que lo hace termina en Brasil porque en Estados Unidos es perseguido. Entonces, realmente yo creo que acá hay que buscar tal vez una discusión sobre la prensa, puede ser, porque también tenemos discusiones que yo daría, que tiene que ver cómo hacemos que haya más prensa libre, que no esté tan manejada por los grandes consorcios empresariales. Creo que lo que hace el periodista y lo que hacen otros medios es algo que es casi contracultural a cómo ha sido el sistema desde el 90 en adelante. Desde la vuelta a la democracia, creo que en algo que nos quedamos atrás fue en fomentar que florecieran muchos medios, que no fuera una concentración. Hoy día el Internet tal vez está rompiendo un poco eso, pero todavía falta mucho por avanzar. Pero creo que el camino de acallar a los periodistas es un camino equivocado. Y con esta discusión que se ha dado en estos días, ¿cómo ha sido la reacción de los que estaban impulsando esta posibilidad? ¿Has podido La verdad es conversar que con esto ellos? empezó el día de ayer y no he tenido la posibilidad de hablar con, por ejemplo, en mi bancada sé que está Alfonso Urresti, que me parece un tipo serio, que no sea su objetivo ese. Yo lo voy a conversar con él el lunes cuando volvamos a las sesiones. Pero para mí esto, más allá de la discusión que pueda haber, para mí es un asunto que tiene que ver con principios. Finalmente, para mí, eh, si yo voy a ser el único en contra de esto, porque a los otros tal vez pueden pensar que les conviene, o no sé, yo no voy a hacer eso. Yo la verdad es que yo creo y que uno además cuando acepta estar en un espacio público, por su trabajo, quiero destacar esto, por su trabajo uno va a estar siempre bajo el escrutinio de la prensa, es parte del juego y es sano para la democracia. Cuando se corren otros temas que no son el trabajo y hay desinformación, eso también es un problema mundial, porque hemos visto lo de las noticias falsas, desinformación, y además eso cuando creo que también se hace lo contrario, porque cuando se ataca la libertad de los periodistas, lo que se está haciendo es que el patrimonio de la información que en otros lados donde es más fácil que haya desinformación. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero en ningún caso, insisto, esto yo la verdad que creo que por la sensación que ha habido pública, no creo que vaya a tener mucho asidero futuro esto. Pasemos al tema más político. ¿Cómo has visto la franja electoral y la campaña que se está dando en estos momentos para las Bueno, primarias yo la verdad es que del espero que la 29? franja, a mí me gustaron las franjas en general, las vi, está bien hecha y veo y espero que anime un poco, porque yo estaba harto en la calle, yo soy bien de terreno, yo además vivo en Viña, entonces me camino harto, voy a comprar, conozco a la gente, me habla la persona del mini market de la esquina o de la feria que voy a comprar verduras para la casa, y me han dicho y no veo el clima electoral que hay otras veces, como que la gente está desinformada, no sabe quién vota, quién puede votar. Me dice, yo no soy independiente, puedo votar, entonces espero que la franja anime eso. Yo creo que la franja es buena y es buena que haya un escenario competitivo como el que vemos ahora. Yo, bueno, estoy apoyando a Corina Toá y tengo la convicción de que va a ganar la primaria. Además, tengo la convicción que es la única que puede ganar las elecciones, digamos, de ganarle a la derecha. Eh, Dicho eso, yo creo que hay que trabajar mucho más en informar a la gente y espero que la franja sea un vehículo para aquello, que la franja permita informar de mejor forma a la ciudadanía, primero, que hay elecciones primarias; segundo, quiénes pueden votar; y tercero, quiénes son los candidatos y sus propuestas.
y crees, como algunos, que por lo menos necesitan que acudan a las urnas cercano a los 2 millones de electores para dar una señal de fortaleza respecto a las elecciones de noviembre? Yo creo que hay que mostrar un acto de movilización que por lo menos, yo digo, 1,5 millones, acercarse a los 2 sería lo ideal o sobrepasar los 2, pero que haya una votación masiva va a mostrar un acto de fuerza y que hay personas que están disponibles para participar en una primaria de las fuerzas progresistas que hoy día creo que garantizan ante la posibilidad de, vemos que Matei baja, sube Kast, la posibilidad de que llegue la extrema derecha con posiciones mucho más extremas está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo tomaste las declaraciones de Oscar Landerreche y esto que de alguna manera enturbió una buena relación que había entre los candidatos? Yo no concuerdo mucho con lo que dice Oscar. Oscar me parece una persona que tiene una trayectoria como economista, pero últimamente cuando habla de política lo veo un poco con una especie de sorna especial contra las fuerzas gobernantes. Digamos, hoy día estamos en una alianza de gobierno donde obviamente está el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los partidos del socialismo democrático, pero también está y el presidente, un militante del Frente Amplio. Él dice, bueno, no van a convertir el país en un infierno. O sea, yo creo que yo he estado y he apoyado un gobierno y no creo que este gobierno haya sido un infierno. Yo creo que este gobierno ha avanzado en cosas muy importantes, la ley de 40 horas, incluso en temas de seguridad, en restablecer las condiciones materiales de los carabineros para hacer su trabajo, en los temas de salud, por ejemplo, el copago cero en FONASA, había un avance, había errores. El gobierno comenzó de una forma, terminó de darse cuenta, pero eso es consustancial un gobierno que va corrigiendo los errores que puede ir cometiendo. Que alguien me diga un gobierno que no ha cometido ni un error sería mentiroso de su parte. Todos los gobiernos se equivocan, como las personas, es consustancial a las personas equivocarse, corregirlo, cambiar de opinión. Y yo creo que no es lo mismo lo que partió a lo que está ahora. Y la verdad es que creo que hay que marcar las diferencias, mantener diferencias en algunos temas que tenemos, mantener diferencias también en experiencias vitales. Yo creo que el gran fuerte de Carolina Toá es su experiencia en diversas índoles de cosas, como diputada, alcaldesa, presidente de partido, ministra 2 veces, ministra del Interior en un periodo bastante difícil en términos de la seguridad. Creo que eso es lo que hay que mostrar, pero hacer esto una guerra cuando después de la primaria tenemos que enfrentarnos a esto que es la derecha en sus diversas variantes, desde el populismo de Parisi, esta cosa media conspiranoica, de teoría de la conspiración de Kaiser, la extrema derecha más tradicional que hemos visto de Kast y la derecha que se está corriendo, la derecha que antes pensamos que era la moderada, pero está corriendo cada vez más a la derecha de Evelyn Matei. Creo que andar peleando y hacer la primaria para hacer unas peleas de ese tipo con nosotros. Y además, yo que he participado, participo en el comando de Carolina Toá, creo que uno tiene que ser claro. Si uno participa en un comando de primarias y va a estar ahí involucrado, no por ir a votar después el que quiere vota por lo que quiere, pero el que se compromete y tiene un compromiso político y se compromete a respetar el resultado de la primaria. Eso me parece que es lo básico de cuando uno participa. Y si no, que diga no, gracias, yo prefiero no participar en esto. Exacto. Tomás, tu candidata, Carolina Toa, hizo como un llamado a debatir este tema del estallido, porque de alguna manera es un tema que la derecha está utilizando habitualmente para sacar al pizarrón o cambiándole incluso el nombre, estallido delincuencial, etcétera. ¿Cuál es la evaluación que tú haces respecto a esto que se ha conversado de lo que ocurrió el 2019 y si efectivamente, como dice Landerreche, hay posibilidades de que si sale un gobierno de la derecha, la nueva oposición, en este caso más vinculada al Frente Amplio, sería o estaría planeando acciones similares? ¿Crees que además Bueno, el Frente Amplio fue el creador del Frente Amplio, como señalan algunos desde ese sector? yo creo que es realmente delirante decir que un sector político organizó el estallido social. El estallido social fue algo inorgánico, que lo vimos que había millones de personas en la calle. El, el que puede organizar eso tiene una capacidad de movilización que yo no he visto en otras instancias políticas, ni en una elección. Yo creo que eso tuvo que ver con una serie de hechos que generaron un descontento generalizado y permanente, que hoy día hay causas subyacentes que se mantienen y que en cualquier momento están latentes, pero me parece que es delirante decir que acá hubo un partido político que estuvo detrás del estallido. En el estallido hubo cosas, había algo y causas que se mantienen, y causas que eran loables, y hubo una mayoría de protestas pacíficas. Hubo cosas inaceptables que se hicieron,
y que también me parece inaceptable que en algún momento algunos lo justificaran, algunos actos de violencia extrema que se vieron en esos momentos, pero también entendí esto como algo que es bastante marginal del total de lo que ocurrió. Dicho eso, para mí decir que va a llegar un gobierno nuevo de derecha y se va a hacer otro estallido porque esto fue algo organizado políticamente a través de los partidos, me parece que es desconocer la realidad actual de los partidos políticos. Tomás, tu futuro, vuelves a la Cámara, ¿no? A Estamos postularte, analizando, digamos. Porque yo no he rechazado ni una posibilidad, están todas las posibilidades abiertas, ser candidato al Senado, a la Cámara o a nada, pero la verdad es que donde veo la mejor opción es la Cámara. Yo cuando asumí el Partido Socialista no tenía un candidato de reemplazo a Isabel Allende para las elecciones. Habíamos tratado de hablar con Heraldo Muñoz, que no estaba muy convencido, los números de las encuestas nos daban muy baja votación en la elección senatorial. Entonces, dicho eso, yo la verdad es que le he dicho a mi partido, yo voy a analizar la situación, estoy recorriendo y representando las 38 comunas, pero a mí lo que me designaron en su momento fue para completar el periodo de Isabel Allende, no de candidato a algo en específico. Y de ahí analizaremos las posibilidades específicas como candidato en julio, cuando estemos más cerca de las elecciones, pero yo la verdad es que me inclino a estar donde le aseguro, no solo para mí, si fuera por mí podría hacer cualquier cosa, dedicarme al derecho nuevamente, pero el Partido Socialista tiene que asegurar una representación parlamentaria en la región que hoy día se ve en riesgo si yo no soy candidato en el Distrito 7. Pero hay que ver también cómo se dan los números y cómo se va avanzando en la senatorial, porque sabemos que estas cosas yo me he dado cuenta en lo poco que yo en política, que esto en un mes puede cambiar totalmente. ¿y qué pasaría ahí? Y me voy a meter un poquito en la vida privada, pero si fueras candidato a senador del el PS, ¿te pide eso? Nosotros Y, lo hemos hablado y hemos hablado que esto no pasa por una decisión personal. Ahí cada uno tenemos nuestra vida política de mucho antes de estar juntos. Y yo lo he dicho, algunos han dicho que esto es, bueno, si se da esa coyuntura que yo la veo lejana, la verdad, pero si se llega a dar, habrá un mecanismo para que las cosas en la casa sigan bien, digamos, no tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros hemos tenido la capacidad de separar nuestros espacios políticos de los personales. Acá hay un diputado del Partido Comunista que también apoya acá, el diputado Cuello, entonces no creo que sea algo que pase por eso. Yo creo que estas son decisiones políticas, no personales. lo bueno es que la guagua además tiene 3 meses, entonces no tiene que No optar tiene que entre el votar, no va papá a tener que o la elegir. mamá, que sería muy complicado, ¿no? Sí, no tiene que elegir. Perfecto. Tomás de Rementería, te agradecemos mucho este contacto con el Periodista TV. Muchísimas gracias, encantado de estar y cuenten conmigo en lo que sea necesario. Ok, gracias. Y a ustedes ya saben, si les gustó esta entrevista, compártala. Se puede suscribir al canal o se puede unir. Le agradecemos a Tomás Rementería que nos haya acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Esto es El Periodista TV. Muchas gracias.